Tengan muy buenas tardes para todos y todas, pues los que están presentes este día en una nueva clase. Vamos a dar inicio a lo que es un nuevo tema. Es parte del subtema que vimos, del tema que vimos anteriormente. Estos son los usos de la epidemiología. Aquí vamos a ver todo acerca de la epidemiología. Vamos a ver en qué nos puede servir en nuestra profesión, porque este es un tema bastante importante, ya sea para enfermería, para médicos, si van a ser pues futuros profesionales de la salud, tienen que tener el amplio conocimiento acerca de lo que es la epidemiología, que estudia, nosotros ya lo vimos, que estudia lo que es la incidencia de las enfermedades, las causas. Entonces, ahora vamos a ver qué usos tiene ya en lo que es el ámbito de la salud, el área de la salud, y cómo esto nos va a ir sirviendo para que nosotros nos vayamos desempeñando dentro de ya sea un hospital o una unidad de salud. Entonces le voy a presentar lo que es la diapositiva, que posteriormente yo le voy a hacer llegar a través del Google Classroom. Bueno, ahora vamos a ver el tema 1.1, siempre continuando, es una continuación. En este caso vamos a ver los usos que tiene la epidemiología. Vimos las generalidades, vimos qué es la epidemiología, qué estudiaba, en qué se basaba, pero vamos a ver ahora los usos que tiene en el área de la salud. Entonces nos dice que cuál es el objetivo de nuestra clase. Vamos a identificar los usos de la epidemiología en el área de la salud. Esto nos quiere introducir a todo lo que tenga que ver con las diferentes carreras, diferentes áreas que tiene la salud. Papel fundamental en lo que es la epidemiología. Y ya se van a ir dando cuenta por qué. Entre los primeros usos que tiene la epidemiología, hablando generalmente, tenemos que establecer un diagnóstico de la situación de salud en una comunidad o región. Entonces, si yo les explicaba la clase pasada que la epidemiología aquí en el país nosotros la llevamos a través de un calendario epidemiológico que consta de 52 semanas, porque el año, si ustedes se han fijado, tiene 52 semanas. A veces tiene un poquito más dependiendo si es un año bisiesto o si es un año normal con 365 días. Entonces, dependiendo, así van a ir las semanas epidemiológicas. Entonces, la unidad de salud del director regional o el área de epidemiología del Ministerio de Salud son las que se encargan de llevar ese registro semanal. Siempre se lleva por unidades de salud o por eco, los ecos son entidades de salud que encierran a veces puede ser una, dos o tres unidades de salud en conjunto. Pero si ustedes se han dado cuenta, muchas veces existen unas pequeñas clínicas comunales. Esas clínicas pertenecen a los secos. Son esas que se encuentran en aquellos cantones que están bien refundidos en el último rincón del país. Entonces, a veces solo es manejado por una enfermera y un médico y nada más porque la población es pequeña, pero ellos se encargan de llevar ese registro y de enviar su informe. Tal vez en esa población solo existen unos 10 habitantes o 20 habitantes. Entonces, por eso son bien pequeñitas y se encuentran ubicadas en los lugares más refundidos del país. Entonces nos dice que la epidemiología es la responsable de suministrar la respuesta a preguntas tales como de qué mueren las personas, de qué se enferman esas personas,
cuántos se enferman debido a las diversas enfermedades. Por ejemplo, hay una pandemia de lo que es una epidemia, por lo menos pongámosle del dengue. Van a ver cuántas personas tienen lo que es dengue clásico, el dengue hemorrágico, van a ver si hubieron decesos, defunciones, en qué grupo entra, si es en el grupo, en los grupos de riesgo, que los grupos de riesgo conforman lo que son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Ellos van a ser siempre nuestro grupo de riesgo y nuestro grupo de prioridad. Entonces, nos quiere decir que la epidemiología va a proporcionar los datos sobre las causas de la mortalidad y la morbilidad más frecuentes que han habido en esas unidades de salud o dentro de cada departamento, porque muchas veces las estadísticas las toman a partir, primero las piden por unidad de salud, cuántos casos fueron atendidos. Luego hay un director departamental encargado y después de ese director departamental hay un director regional. Si nosotros nos acordamos de sociales, el país se divide en 3 regiones, occidental, central y oriental. Entonces siempre va a haber, incluso hay un director del área paracentral. Quiero ver, son entonces la unidad occidental, la central, la paracentral y esta otra que es la metropolitana. Quien tenga micrófono encendido, por favor. Gracias. Como les decía, en el área de la salud vamos a ver distintas entidades departamentales o distintas áreas regionales en salud. Les decía que está el área occidental, está la central, está la paracentral, está la occidental e incluso la central se divide también en paracentral, entonces serían 5 regiones de salud. Y de esas 5 siempre va a haber un director que se encarga de reunir todos esos datos y poderle dar algo al encargado general del área de epidemiología general. Es así, por eso es que parecen hormiguitas trabajando a diario, reuniendo todos esos datos. Bueno, tuve un problema, pero ya lo vamos a solucionar. Entonces les decía de que en estas áreas está dividida. Luego vamos a evaluar lo que es el efecto de las medidas terapéuticas. Aquí sabemos que constantemente aparecen en el mercado drogas legales. No vayan a pensar que son drogas ilegales. Las drogas legales que muchas veces son utilizadas para para la fabricación de los medicamentos. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas drogas que son legales y que tienen su efecto terapéutico en las personas. Entonces, existen infinidad de drogas que todavía se están poniendo en estudio y que necesariamente tienen que haber sido comprobados con efecto. Si ustedes han oído, actualmente pues nos encontramos en una pandemia, está tratando de tener una vacuna contra la enfermedad que nos está afectando. Y hay muchos países que están en la primera fase, en la segunda fase o están haciendo tratamientos en la tercera fase. Entonces, muchas veces se les atribuye los efectos terapéuticos a tal vacuna porque tal vacuna se comprobó científicamente que tenía anticuerpos en la persona luego de haber sido vacunada. Entonces, lo que hace la epidemiología, pues, se ha convertido en una herramienta fundamental. Además, detecta los efectos colaterales de las drogas, o sea, los efectos adversos. Todas las vacunas, y no me dejarán mentir, siempre causan efectos, aunque sea una fiebre, pero es un efecto secundario. Otras les puede provocar un rash, que es el salpullido. Otras veces hay personas que literalmente se tiran en la cama, porque sabemos que existen vacunas de virus vivos y vacunas de virus muertos.
Entonces, dependiendo del tipo de vacuna, muchas veces le dice la enfermera cuando lo va a vacunar, esta le puede dar un poquito de fiebre. Entonces, trate de ponerse medio físico o al niño ponerle medio físicos, porque en un niño es más propenso a que pueda ocasionar lo que es una convulsión, una fiebre. Entonces, pero lo que nos quiere llevar la epidemiología es que tenga un efecto, que tenga un efecto beneficioso en la persona que es vacunada y así poder prevenir cualquier tipo de enfermedad. Entonces también nos dice que la epidemiología pues se encarga del estudio de todas esas enfermedades. Ya cuando ustedes vayan a lo que es el hospital, su área, pues ya se van a ir dando cuenta cómo es que funciona la epidemiología y cómo ustedes pues pueden ir teniendo sus efectos. Entonces, en el tercer punto tenemos que la epidemiología debe estudiar las causas de la enfermedad. Este sí ha sido y sigue siendo el uso más conocido de la epidemiología. La epidemiología, básicamente nos vamos a basar en las causas de esa enfermedad, qué es lo que provoca, si es un virus, si es una bacteria, si es por los malos hábitos de salud que tiene la persona, si se debe pues a algún microorganismo, alguna bacteria o algún virus que todavía se lleva en estudio. Entonces nos dice que en muchos casos de la aplicación del método que aporta esta disciplina en el estudio de las causas de las enfermedades. Cuando tal vez alguno llegue a ser pues director departamental o el director de una unidad de salud como futuros médicos, ustedes les va a tocar llevar todos estos tipos de estadísticas y les va a tocar entregar pues ese consenso de las personas que han sido afectadas, cuáles han sido las causas, tal vez porque no se cumplió con una campaña de pues si es por el dengue, tal vez porque están fallando como localidad, tal vez porque no fueron a fumigar, no han hecho campañas, no se ha concientizado a las personas, tal vez como en el caso pues de hoy en día, que hay personas que comen animales exóticos y tal vez no se tiene el control, tal vez hay mercados donde venden animales exóticos que se vendan sin piedad, deliberadamente, y las personas lo utilicen para comercializar y para comer ese tipo de alimentos que todavía no está comprobado científicamente que no sea nocivo para la salud humana. Porque en otros países se van a dar cuenta que hay gente que come ratones, que come cucarachas, que hasta come perros, y eso es algo que la verdad nos afecta. Luego vamos a ver el cuarto, pues que es completar el cuadro clínico de la enfermedad. Más adelante nosotros vamos a ver los cuadros clínicos de distintas enfermedades. Muchas de estas enfermedades ya están erradicadas en el país, pero se siguen registrando casos a lo que es el nivel mundial. Entonces, como por ejemplo la poliomielitis, eh, podríamos ponerle también la fiebre amarilla, que aquí no tenemos, pero quienes salen del país muchas veces se tienen que vacunar contra lo que es la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando se viaja a Sudamérica, porque en esos países son tropicales, son lugares tropicales donde hay mucha humedad, mucha selva y, y hay mucha propagación de enfermedades, hay muchas tribus. Entonces, muchas veces cuando salimos del país y nos ven el sitio de destino, nos vacunan contra ciertas enfermedades, porque vamos a ver más adelante esos cuadros clínicos donde vemos cuáles son las causas, el nombre científico de la enfermedad,
qué la causa, cuáles son sus signos y síntomas. Vamos a ver qué tipo de de daño causan a largo plazo y a corto plazo. Entonces nos dice que los estudios epidemiológicos han permitido demostrar la altísima frecuencia con que, por ejemplo, la hepatitis aún sigue existiendo claras pruebas del daño hepático. Sabemos que cuando alguien nos da hepatitis, que es la inflamación de lo que es el hígado, muchas veces la hepatitis, si recuerdan clases anteriores, habíamos visto que hay hepatitis virales y hay hepatitis que son adquiridas a través de lo que son transfusiones sanguíneas. Entonces, las hepatitis virales, pues ya sabemos que se da por un virus, se da por la mala manipulación de alimentos, puede darse también por el contacto con una persona infectada que tal vez tocó algo o tal vez tenía el virus y se lo transmitió a través de los alimentos. Entonces, también nos dice que en este ejemplo del daño hepático no se alcanza a producir lo que es la ictericia. La ictericia ya la habíamos visto que es el color amarillento que se tiene en lo que es la piel y lo que es la parte blanca del ojo. Entonces, y también en las mucosas. La persona torna un aspecto color amarillento. Entonces, no alcanza a producir lo que es la ictericia, siendo este el signo que facilita al médico para hacer su diagnóstico. Entonces, llega a la unidad de salud, llega al hospital una persona con aspecto amarillo, lo primero, tiene ictericia, vamos a sospechar de una hepatitis, pero se le hacen estudios y por eso es que es importante el cuadro clínico, porque ahí se describen los signos y síntomas que presenta y vemos, en el cuadro clínico de la hepatitis, aquí dice que entre los primeros signos y síntomas que puede presentar es que la persona se pone amarilla. Podemos sospechar, dice el médico, pero vamos a hacer vamos a hacer una sospecha, pero vamos a aclararlo a través de exámenes clínicos. Entonces ya se mandan a hacer a la paciente o al paciente pues exámenes de sangre y estudios más rigurosos para saber si de verdad tiene hepatitis o es otro tipo de patología, o simplemente pues no debemos de confundir que existe la raza amarilla, que también es la raza asiática, entonces no debemos de confundirnos. Entonces, puede existir la ausencia de ictericia en algunos casos de hepatitis, pero lo que hace la diferencia es ese estudio, esa prueba en sangre. Entonces es bien importante y de interés para entender algunas de sus complicaciones. Es por eso la importancia del cuadro clínico. Muchas veces el sistema inmunológico de las personas no actúa de la misma manera. Y van a haber casos en que tal vez una persona sí presenta ictericia, otras que no. O personas, por ejemplo, en el caso de la enfermedad que nos aqueja. Muchas veces he visto comentarios donde dicen que presentan fiebre, que se les va el sabor y el olor, que podemos ponerle también que presentan dolor de huesos, conjuntivitis, pero hay otras personas que no, que simplemente sienten solo el cansancio, o personas que son asintomáticas y no tienen ningún síntoma, pero tienen el virus por dentro. Entonces, todos esos casos sabemos que el diagnóstico final se va a dar de acuerdo al resultado del examen clínico. Entonces, tenemos que saber qué tipo de examen clínico vamos a hacer. En este caso, pues, de la prueba de COVID es por un hisopado, ya sea nasal o bucal, o puede ser una prueba de PCR o una prueba de proteína C reactiva, que es lo que hace la diferencia. Entonces es bien importante, no debemos de dejarnos llevar siempre como médicos solo por el aspecto que da la persona, sino que siempre vamos a ser médicos críticos. Y el último punto, pues vamos a evaluar los servicios de salud. Para esto, pues es necesario realizar la evaluación de los servicios de salud en general. Vamos a ver si estamos actuando de una manera positiva o en qué estamos fallando como recursos de salud. Eso le toca pues al director de la unidad de salud, que siempre es un médico, ver en qué está fallando su equipo.
tal vez tuvieron pues la mortalidad de cierto número de personas, van a ver en qué están fallando, cómo pueden hacer un plan para mejorar esos aspectos. Porque créanme que cada vez que fallece una persona, a lo primero que atacan es a la unidad de salud, donde la persona llevaba sus consultas o sus controles. Hacen una auditoría del expediente clínico, ya sea si estuvo en el hospital, si estuvo en la unidad de salud, porque la raíz del agravamiento de una persona siempre va a ser las unidades de salud. Porque cuando alguien enferma, directamente va a pasar consulta a la unidad de salud. De la unidad de salud lo refieren al hospital. Y si el hospital es de segundo nivel, pues lo atienden, lo llevan a referencia a un hospital de tercer nivel, donde ya tienen especialistas que pueden atender a esa persona. Pero si la persona fallece dentro del hospital, hacen auditoría, porque a veces la familia pide auditoría del expediente clínico. Entonces toman a base del expediente del hospital donde murió, del expediente con el que venía del hospital de referencia, o sea, del hospital de segundo nivel, y toman el expediente de la unidad de salud para ver si ahí está la raíz del problema y si el médico que lo vio en la unidad de salud no detectó su problema a tiempo, porque se da el caso que hay pacientes que llegan ya en su fase final, ya llegan desahuciados a lo que es el hospital. Entonces, por eso es la importancia que se tiene que llevar a cabo lo que es una auditoría y evaluar los servicios de salud, si son los óptimos, si tenemos los recursos necesarios y si tenemos el equipo de salud altamente calificado, porque muchas veces son aprendices. Y como les digo, hay personas que no le llegan a terminar su carrera y yo la verdad no entiendo cómo es que pasaron, si pasaron de noche, porque uno les pregunta y no saben nada. Entonces ahí es donde se da la mayor parte de las negligencias. Por eso les digo yo, si no saben nada, pues vayan a leer, vayan a preguntar, pero no se metan a hacer algo si no están 100% seguros de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que salvar nuestro pellejo. Y siempre en el área de la salud, siempre traten de anotar todo, sean médicos, sean enfermeras, anoten todo y realicen una nota, porque ahí nos estamos llevando nosotros pues nuestra profesión. Entonces, siempre, siempre tenemos que tener ese cuidado. Y si no nos acordamos, pues tratar de llevar anotado. Hoy en día, pues lo que hacemos a veces en el área, por lo menos yo tenía eso, que a veces me lo anotaba en la mano o a veces agarraba un pedazo de tirro esparadrapo, hacía mi escritura y me lo pegaba en el uniforme para que no se me olvidara. Porque en tanta carrera que uno pega, se le olvidan las cosas y por lo menos de verse el tirro pegado, se va a acordar de que algo le falta hacer. Entonces, eso es la importancia de que ustedes tienen que ser buenos profesionales en el futuro. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Vamos a abrir lo que es el espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que es la epidemiología o sus enfermedades o cómo se trabaja en unidades de salud. Porque sí, van a haber muchos que se van a enamorar del primer nivel de atención y otros que tengan aspiraciones de trabajar en un hospital o en la unidad de salud. Puede ser futura jefe de enfermeras de la unidad de salud de su comunidad o futuro director de la unidad de salud de su comunidad, y usted tiene que poner en orden. Tal vez usted ha visto las deficiencias que hay en su comunidad. Puede ser que cuando ya lleguen al 8º año, los que estudian medicina, todos van a unidad de salud y los hacen estudiar todos los programas del MinSal y tenerlos a la mano. Entonces, ¿por qué? Porque cada programa tiene su protocolo de seguimiento y se los tienen que aprender, porque al igual que la enfermera, hay médicos encargados a veces de lo que es programa. Puede haber
el médico que tal vez no sabe ni cuál es el seguimiento de una tuberculosis y lo mandó para su casa sin ningún medicamento y a los días pues falleció. Entonces ahí vienen lo que son las auditorías, porque no le saben dar el seguimiento, tal vez lo mordió un perro y porque el perro era suyo, no lo vacunó y lo dejó ir para la casa. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez su perro se fue a la calle, se juntó con otro que sí tenía rabia y no manifestó nada, lo mordió y a los días empezó a manifestar el perro de que tenía rabia. Pero como no se dio cuenta, ya el paciente empieza a manifestar los signos y síntomas de la rabia y, y no logra salir. Entonces fallece. ¿A quién le hacen auditoría? Al médico que atendió por no darle la atención adecuada. Entonces todos esos casos siempre tengan ese cuidado. No sé si tienen alguna duda en referente a eso. Por eso es la importancia de llevar ese calendario epidemiológico. Así que médicos tienen una tarea por delante de llevar eso. Y siempre péguense cuando estén en su año social en unidad de salud, que les enseñen a llenar todos esos cuadros y protocolos, porque es bien importante. Se van a llevar esa experiencia, aunque nunca ejerzan como profesionales en una unidad de salud, pero se van a llevar esa experiencia de conocer todos los programas. Y cuando lleguen al hospital, pues ya van a saber, llega una paciente referida de unidad de salud y van a saber todos los protocolos que se ha seguido. Y va a costar tanto cuando ya lleguen, si quieren especializarse, lleguen al residentado el año siguiente. Entonces, ya no le va a costar tanto. Créanme de que uno cuando está en unidad de salud se lleva un gran aprendizaje. Y cuando están en el hospital también. Entonces, pues, si no tienen dudas, pues llegamos hasta acá. Agradecerles por su atención. Tenemos clases el día de mañana, por la mañana, con otro nuevo tema ya. Agradecerles también por su participación, por su atención y por estar siempre atentos. Son las mismas caras que siempre veo. Así que invitándolos también a los que pues no se unen, que traten de hacerlo, porque ya estamos en la recta final y ya van para un tercer año y ahí van a ver otras cosas. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Pasen feliz día. Por favor, cuídense y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Se Adiós, cuidan. Lick. Adiós. Se cuidan y no salgan de su casa.